visita, Marisabel, tu madre siempre será recordada, sus alumnos. Y nos visita Samuel Valdés, hijo de Andrés Valdés, el fundador de esta iglesia. En su casa, en la Polonia, se fundó la iglesia, así es que me complace haber escuchado parte de la historia. Estamos para visitarle a tu padre y conocerle también, porque es parte de la historia de esta iglesia. Pues lo casó, el parte fundador. Entonces qué bonito, mira, hoy que nos visitan dos fundadores, ¿no? Dos hijos de fundadores. Qué bonito, de verdad que el Señor le bendiga. Y este es el mejor lugar, Samuel, donde podemos estar. Qué bueno con tu novia, qué bueno que quieras fundar esa relación en Cristo, en el Señor. Qué bueno, estamos llenos de gozo por todos lados, ¿verdad? Qué bonita adoración, hermano Efraín. Linda. Amados hermanos, la semana pasada nuestro querido Oscar Peña inició lo que va a ser el énfasis del mes de enero, que precisamente somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Decía él que era un desafío para el creyente. Definitivamente suscribimos esa palabra. La palabra dice que los que creen en Jesús no andarán en tinieblas, no andarán en la oscuridad. De hecho, cuando creemos en Él, literalmente dice la palabra que somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Él dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De tal manera que cada uno de los que ha depositado su confianza en el Señor puede estar por descontado que está en la luz, en ese faro radiante. El sol es el que alumbra, ¿verdad? Es la parte física, pero el Señor es ese sol espiritual, es ese faro. Así es que nosotros pues creemos que este énfasis va a traer mucha bendición a la iglesia, ser la luz del mundo. Estamos llamados a ser luz. Ahora, el desafío, ¿cómo ser luz en un mundo que está oscuro, que anda en tinieblas? ¿Cómo ser luz en un mundo que es contra todos los principios del Señor Jesús? Ese es el desafío. Y decía Oscar, y habló él la semana pasada, de esas buenas obras a las que estamos llamados, dada una salvación tan grande. ¿Quiénes recuerdan ese sermón? Levanten la mano, ¿lo recuerdan? Entonces, hemos sido salvos por gracia, por misericordia. Pero la pregunta que debe hacerse, cada uno de nosotros, ¿con qué fin? ¿Para qué el Señor nos salvó? Entonces él decía en esa predicación de la semana pasada que nosotros tenemos buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y él nombró algunas que yo se las voy a recordar a ustedes. Decía él, bueno, que dada una salvación tan grande, tenemos sí o sí que glorificar el nombre de Dios cada día de continuo. Debe haber una alabanza en nuestra boca, ¿verdad? Debemos sí o sí edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Debemos amar y servir al prójimo. El Señor dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Por ende, cada uno de nosotros tiene que hacer lo propio. Y llevar a cabo la gran comisión. Qué tremendo que antes de ascender, el Señor haya dejado este gran mandato. Imperativo, una orden: hacer discípulos, enséñenles lo que han aprendido de mí, le dijo a los suyos y nos dice a nosotros ahora, y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, suscribimos esos 4 puntos que presentó nuestro hermano Oscar, y hoy vamos a ver al menos 3 cosas más que demanda el Señor. Precisamente le hemos titulado una demanda prioritaria, porque es así, y lo vamos a ver en el transcurso del sermón, que está basado en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Mi hermano Leonardo Rivera Bonilla me envió ayer el audio que no pudimos transmitirle. Tiene una Biblia en audio, dramatizada, y es impactante cómo dramatizan este versículo. Les invito a descargar esa Biblia en lo que puedan. Los que quizás son auditivos, les va a servir mucho. No pudimos presentarla, la estaremos leyendo, pero antes vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, a ti sea tributada toda la gloria y la honra, y lo hemos hecho, Señor, con estas alabanzas que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón del hermano Efraín y que hemos cantado con todo el corazón para presentarlas a ti como una ofrenda fragante. Esperamos que así, con esa intención que hemos alabado y que hemos cantado, te hayan llegado a ti. Ahora, Señor, va a ser expuesta tu palabra,
revístenos de autoridad, danos unción, unge nuestros labios, aclara mi mente para poder transmitir, Señor, lo que ya tu Santo Espíritu también me ha transmitido. Que esta palabra, Señor, que en principio penetró mi corazón, pueda penetrar también los corazones de todos los que estamos aquí. Y más allá que penetre el corazón, que sea pues una semilla que se implante hoy. Que podamos cumplir esas demandas que tú exiges, con las que presentó Oscar, como la que ahora vamos a presentar. Ayúdanos, solo no podemos. La carne es débil, la sutileza del mundo a veces nos envuelven y no nos dejan ver con claridad el objetivo principal por el cual fuimos llamados, el objetivo principal de una salvación tan grande. Ayúdanos a enfocarnos de nuevo, a poner los ojos en ti, autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a cada día parecernos más a ti, a agradarte más. Ponemos esta predicación, Señor, en tus manos para que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, que la lleve a un buen puerto, un puerto seguro, al puerto de nuestros corazones, que pueda anclar allí esa palabra, para que así vengan tempestades, lluvias, fuertes vientos, no puedan movernos, porque estamos fundados en la roca que es tu Señor Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, vamos a hablar entonces de ese versículo. Vamos a leerlo, se los voy a leer en dos versiones. Si podemos poner ahí la Reina Valera, imaginamos que es esa. No, pon la Reina Valera, que después voy a leer las dos versiones que tenemos aquí. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y que pide Jehová de ti solamente hacer tres cosas, que es las que vamos a presentar: hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Pero fíjense, la lenguaje actual dice así: pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer, y lo que espera de ustedes es muy sencillo. Dice la lenguaje actual, es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como único Dios. Note usted entonces, humillarse ante Dios en la LA es adorar, porque va entrelazado. Lenguaje, la palabra de Dios para todos dice: hombre, el Señor ya te ha dicho lo que está bien. El Señor nos ha dicho lo que es bueno, nos ha dicho lo que está bien y nos ha enseñado lo mejor que podemos hacer. Entonces, lo que está bien, ya no lo ha dicho el Señor, Él ya te ha dicho lo que quiere de ti. Otra vez, que seas justo, que te guste mostrar fiel amor, misericordia, mostrar fiel amor, y que vivas humildemente con tu Dios. Otra versión dice: caminar humildemente con Dios, respetar el derecho en cuanto a hacer justicia. Entonces, mis amados hermanos, vamos a hablar quién escribe esto. Miqueas, profeta de origen campesino, agricultor, para más señas, contemporáneo con Isaías, con Oseas y con Amós. Claro, Miqueas en menor edad que estos. Y le toca pues a Miqueas predicar al reino del sur, a los reyes Jotán, Acaz y Ezequías. Miqueas fue enviado por Dios. Cuando usted lea el primer versículo va a decir: vino palabra de Dios a Miqueas. Miqueas fue enviado por Dios para llamar a Judá de vuelta a la rectitud, y ya vamos a ver por qué. Fíjense que la nación para ese tiempo estaba en una bancarrota moral, ética y espiritual. Es increíble, mis amados hermanos. A manera de referencia les voy a dar algunos detalles para que veamos el panorama de esta población. Los príncipes oprimían a los inocentes. Los jueces vendían la justicia, el querido doctor Rangel. Los profetas predicaban por dinero. Vamos a ir más allá, porque el panorama es más sombrío de estas tres puntos. Las personas eran egoístas y oportunistas. La avaricia y la crueldad abundaban. Eran maquinadores de maldad. Eran codiciosos y violentos. Aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Claro. Sacerdote codicioso, ya lo dije, había fricción en las familias.
Los pobres eran oprimidos. Cualquier parecido con el mundo de hoy, pura coincidencia, ¿no? Dicen no. Y el filósofo humorista dice, se parece igualito. Increíble. Esta porción, esta palabra y este libro, les invito a leerlo hoy, es muy corto, 6 capítulos. Pero 6 capítulos que dicen mucho. Les dije que Miqueas profetizó en el tiempo de Isaías. La Biblia, obsequiada por unos hermanos amados míos hace una semana, dicen que era un Isaías en miniatura, mi querido José Zambrano. Y ambos hablaron a la misma audiencia, sí, al reino del sur, pero mientras Miqueas se centraba más en el tema moral, ético, social y espiritual, Isaías pues se centraba más en temas mundiales, globales, problemas políticos, profecías mesiánicas. Entonces le toca a Miqueas, por mandato de Dios, denunciar a los ricos y poderosos, a los sacerdotes, a los falsos profetas que actuaban para conseguir poder y privilegio. Le toca a Miqueas denunciar entonces y rechazar el abuso de todos esos aristócratas de ese reino contra la mayoría de ese pueblo que era campesino y que estaba siendo oprimida con impuestos y con toda una serie de situaciones. Y la utilización también, le toca denunciar a Miqueas, la utilización de la religión para ocultar las injusticias sociales. Repito, un tremendo parecido con nuestro mundo actual. De tal manera que este libro está vigente y pertinente hoy, y todas sus enseñanzas y todas esas denuncias y todo ese rechazo está también para nosotros hacerlo hoy. Entonces Miqueas va a proclamar un mensaje de juicio que se avecinaba sobre Judá y que finalmente se llevó a cabo. Pero también va a haber esperanza al final del libro. Y si toca bosquejar este libro, el comentario bíblico portavoz lo bosqueja así: un mensaje de castigo, capítulos 1 al 2, un mensaje de promesa, capítulos 3 al 5, y un mensaje de perdón, capítulos 6 al 7. Entonces, una vez presentado ya el contexto general, ya vimos cómo estaba ese reino, ese pueblo, ya vimos a qué fue llamado Miqueas: a denunciar, a enfatizar, a advertir que viene juicio, y por supuesto, también como hace Dios siempre, no solo nos advierte de los peligros, y hoy lo hace a través de la palabra, sino que nos muestra el camino por donde debemos andar. Que ya todos sabemos cuál es el camino. El camino es una persona, y es Cristo. Yo soy el camino. Entonces, mis amados hermanos, bajo ese contexto, es que en el verso 8, Miqueas refleja esto. Pero por supuesto, este 8 se da como respuesta a unos versículos anteriores, que vamos a hablar más tarde de ellos. Entonces, fíjense, claramente habla Miqueas lo que Dios espera de su pueblo en ese entonces, de su pueblo, de sus hijos, de ese pueblo que él había rescatado de Egipto, que le había mostrado grandes maravillas, porque del 1 al 7 usted va a leer que Dios hace como un juicio al pueblo, a su pueblo, donde llama a los montes, a los collados, a la creación misma que esté presente como testigo en ese juicio, y les dice: ¿qué te he hecho para que estés por el camino del mal? ¿Qué te he hecho para que estés idolatrando falsos ídolos? ¿Qué te he hecho para que no tengas los ojos en mí y lo voltees? Y ellos también dicen: bueno, entonces ¿cómo poder aplacar ese sentimiento que tienen? Te presentaré en sacrificio, te llevaré los campos, te doy un carnero, no, 1000 carneros, sacrifico un hijo mío y te lo entrego. Entonces el Señor tiene que decirle: no, yo no quiero eso, yo quiero que solamente tú hagas estas 3 cosas que le demandó a ellos en el siglo VIII y que nos lo demanda hoy en el 2024. Y es la justicia, la misericordia y la humildad. Básico, ¿no? Vamos a sumar las que dijo Oscar, no desechemos, esas están buenísimas y están allí y debemos anotarlas. Y ahora cuando pasemos esto en la tarde en el grupo de Conexión Pizza, usted, bueno, sepárenlas y anótenlas en su libro. Esas que Oscar nos dio y estas, que son una demanda prioritaria. Entonces el Señor hoy nos va a invitar al menos a que comencemos a trabajar en estas 3 cosas. Y pensaba, hermano Alberto, en ti en la madrugada, porque estás
recibiendo tu discipulado, estás en el primer amor. Qué bueno estas jóvenes que nos visitan, qué bueno, Samuel, que también vas a empezar un discipulado con tu esposa. Dios mediante, te invitamos y si Dios quiere se puede hacer, porque comencemos con esta, los que están llegando. Nosotros tenemos años y quizás, mis queridos hermanos, nos hemos ido por tantos lados, por tantas cosas, y entonces hoy la palabra me dice, wow, comienza por esto. Los años que tengamos aquí cada uno de nosotros, 20, 30, 15, volvamos a esta, afiancémonos en esta, practiquemos esta, y poco a poco lo demás será añadido. Entonces fíjense, le dije que en la introducción cómo estaba la justicia por esos días, totalmente corrompida, se vendía, jueces corruptos, sacerdotes corruptos. Esos jueces juzgaban favorablemente a favor de los ricos, los sacerdotes pues enseñaban si se les pagaba. Y el profeta dice que los profetas, falsos profetas, ponían precio a sus mensajes. Entonces cuando usted ve la definición del mundo de justicia, verá que nada se parece a lo que estaba pasando. No había equidad. ¿Por qué? Porque había diferencia ahora entre pobres y ricos, había opresión. Estos ricos se estaban enseñoreando, los poderes públicos también, los reyes. Entonces no había equidad, no se le daba a cada uno lo que correspondía, no se obraba correctamente conforme a la razón, es decir, no había correspondencia entre lo que se merecía cada quien, pero más allá de cada quien, entonces no había correspondencia en lo que se merecía el pueblo todo. Y es triste esa parte allí. Entonces por eso el Señor le dice, mira, hagan justicia, hagan justicia. Y justicia es hacer lo correcto. Y justicia es vivir conforme a la justicia de Dios y no a la del mundo. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Lo que sí es que, amado, hoy se está demandando lo mismo de nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se demanda lo mismo de nosotros? Simple. Porque estamos viviendo los mismos tiempos que estaban viviendo en ese tiempo. Porque hay opresión, porque hay injusticia, porque hay maldad, porque hay vicio, porque hay corrupción. Entonces, ¿qué quiere el Señor de su pueblo y de sus hijos? Oye, tú no hagas eso. Tú no te alinees con la maldad. Haz lo correcto. Busca mi justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cada día nuestro compromiso es con la justicia. Es hacer lo correcto, es denunciar la injusticia. Y aquí le pedí perdón al Señor porque no lo he hecho, no he denunciado la injusticia social, pública, moral, ética y espiritual. Porque uno no quiere confrontar, porque uno quiere traerlo con amor, pero tengo que mostrarte el pecado, tengo que mostrarte los antivalores donde estás caminando para que te vuelvas a lo que es correcto. De tal manera que es un desafío, sigue siendo un desafío toda esta serie, cada enseñanza, cómo llevarla a cabo. Bueno, pero vamos a empezar a llevar a cabo manteniéndome yo en la justicia del Señor. Los empresarios actuando justamente con su obrero y sus empleados. El marido actuando justamente con la esposa. La esposa actuando justa, de una forma justa, haciendo esa ayuda idónea. Así cada uno tiene la responsabilidad de estar haciendo lo justo, haciendo lo correcto. Entonces, mis amados hermanos, el significado bíblico de justo en la Biblia es quien vive según la ley de Dios. Entonces, para mantenerme en el carril de la justicia, yo tengo que estar constantemente pegado a lo que el Señor me enseña, que es lo justo en su palabra y que es lo correcto en su palabra. Es fácil, por eso me imagino que la LA dice, es sencillo lo que tienes que hacer. Tan sencillo como mantenerte en el camino de la justicia. Y el camino ya dijimos que es una persona y que es el Señor. Entonces, quien vive así, porque podemos preguntar cuáles son las características que evidencian que estoy en ese camino, mi querido Jonathan. Bueno, siendo leal al Señor y a su palabra. Una persona justa, lo vamos a ver porque es leal a su Señor y a su palabra. Lo vamos a ver porque vive haciendo la voluntad de Dios por medio. Lo vamos a ver porque se somete al señorío de Cristo. Lo vamos a ver porque se mantiene apartada del pecado. Lo vamos a ver porque es obediente al mandato. En este caso que se nos está pidiendo hoy en este primer punto es andar en lo correcto y andar en justicia.
Lo va a evidenciar porque rechaza la injusticia y la denuncia, que es aquí donde principalmente yo tengo una deuda. Pero está tan difícil hoy denunciar la injusticia. Lo va a ver porque vive por fe. El justo por fe vivirá. Entonces una persona justa lo va a ver porque va a practicar la justicia en las relaciones interpersonales, en las relaciones con su familia, con sus vecinos, en su empresa, en los liceos, en las universidades. Entonces, mis amados, como vemos, estamos invitados hoy por la palabra a ser justos, a practicar la justicia en todo tiempo, pero sobre todo a tratar a los demás con rectitud y con equidad. Tanto nos falta en este punto, ¿verdad? Pero va incluso más allá, pues fíjense que hay una gran diferencia entre la justicia del mundo y la de Dios. La del mundo, y lo saben los abogados que están aquí, los jueces, lo vino hoy nuestra hermana Verónica. Hay un juicio, hay un acusado, y ese acusado pues es declarado culpable y merece una pena. Está bien y es correcto, esa es la del mundo. La de Dios no fue así. Estábamos condenados por nuestros delitos y pecados, merecíamos la muerte, la ira de Dios sobre nosotros. Hay el mismo juicio, somos los acusados, pero el juez, que es justo, se presenta el Señor, que es justo, y dice: liberen a ese acusado, que yo tomo su lugar, condenan a mí, y ellos que tengan libertad. Esa es la justicia de Dios. Justicia revestida de misericordia. Y es el segundo punto. Por eso es que le doy gracias al Señor que me mandó esta porción por vía angelical. Porque he podido analizar a dónde tenemos que empezar, dónde tenemos que ir, con qué debemos comenzar. Y eso pasa por hacer lo justo y lo correcto, pero revestido de misericordia. Porque si no es esa justicia que juzga, que acusa, que condena. Y yo no fui condenado y yo no fui juzgado. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, mis amados, podemos ver aquí la diferencia con esta ilustración de las dos justicias. Vamos entonces con qué significa amar la misericordia. En esos tiempos de Miqueas, en esos tiempos del profeta, le dijimos que los ricos eran favorecidos. Entonces había cierta opresión también. Escaseaba. Si algo escaseaba en ese tiempo era la misericordia. Lo vimos, ¿no? En la introducción. Violencia, problemas familiares, peleas, contiendas, opresión, hacían lo malo. Es más, iba más allá. Los grandes y los poderosos se intentaban quedar con las posesiones de los más desfavorecidos. Entonces allí escaseaba la misericordia, que significa compadecerse de los sufrimientos de los demás. Entonces, amados, esta demanda es más importante hoy en nuestras vidas, pues en los tiempos del profeta lo estamos viendo hoy aquí otra vez. Lo estamos viendo, tristemente se está viendo dentro de la iglesia global también. Falta mucha misericordia, falta mucho compadecerme por el débil, por el oprimido, por el que está en una situación más desfavorable que nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros por esa persona? ¿Cómo estamos mostrando? Porque misericordia, si hay que relacionarla con una palabra, tendría que ser amor. Mostrar fiel amor. Bueno, lo dijo la Elea, no es que me llegó así. Pensé que me llegó esa luz, pero no, la luz está aquí en la palabra que acabo de leer. Amén. Entonces, es mostrar fiel amor. Misericordia es amor, ya lo sabemos. Entonces, no hay que ir al diccionario. ¿Qué es misericordia, hermano? Mostrar fiel amor. ¿Pero cuál fiel amor? El amor del Señor, que de tal manera me amó y que me mostró su misericordia. Y yo irme a ese juicio donde yo estaba y donde fui librado, y donde salí libre. Entonces, mostrar ese amor que ha tenido Dios conmigo, esa misericordia que ha tenido Dios conmigo, mostrarla con los demás.
pero mostrarla de una manera sincera. Dice la palabra que el Señor tenía compasión por las almas, y esa compasión, un día que la busqué en el diccionario bíblico, decía que literalmente se le movían las entrañas. Usted debe nacer de aquí, de darme dolor el otro, su sufrimiento, su escasez, ya sea de alimentos, económica, moral, espiritual, y debe moverme a mí a tratar de hacer algo. ¿No tengo dinero? Sí, no tengo, pero le puedo decir como Juan y Pedro: de lo que tengo te doy. Vengo a orar contigo, mami, si tuviera te diera, pero te voy a dar algo más importante que la palabra del Señor, para que salgas adelante, para que tengas hambre, para que recobres ánimo, para que salgas a la calle. Pero en este tiempo hay mucha gente allí que no tiene el cimiento que tenemos nosotros, que es en Cristo Jesús. Hay gente allí que está a la deriva, como dice aquella canción, una nave que perdida en alta mar, y van a naufragar. Solo el capitán la puede llevar a buen puerto. Entonces tenemos que mostrarle el capitán que puede tomar esa nave del desespero, de la angustia, de la depresión, para llevarte al puerto de la paz, al príncipe de paz. Amén. Entonces, el que ha creído en Cristo, a quien Juan define, por cierto, como el justo, y que Mateo reseña como el que tiene una enorme compasión y misericordia por las almas, nosotros debemos actuar como Él, porque la palabra nos invita a andar como Él anduvo. Entonces, la misericordia en nuestro caso debe ser la compasión y el perdón hacia los demás. Si hay otra palabra que va allí junto a la misericordia, es el perdón. Perdonar al que, no sé, no me quiere, no me pasa. Yo, mi sola presencia le produce algo. Sí, porque a veces uno se vuelve al número así, gratis. Entonces, oye, Señor, perdóname si le ocasiono algo a alguien. Pero también, entonces, perdóname más aún, Señor, si yo soy el que estoy como que, ese hermano, o ese amigo, o ese familiar. Amado, es un estándar muy difícil, pero es el que nos pide. Y el Señor no nos va a pedir algo que no podemos hacer, porque por eso dejó al Espíritu Santo. Entonces, misericordia, que es fiel amor. Misericordia, que es perdonar a los demás. Si usted revisa el texto, ya lo vio, fiel amor, y la idea que dice ser bondadoso con los más débiles. Ser bondadoso con los más débiles. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, de tal forma que hay un premio muy grande, Osiris, para el que es misericordioso. Entonces vamos tras ese premio. A los que nos gusta a veces que nos den regalos, ¿verdad? Yo soy uno. Entonces hay un premio allí. Alcanzar misericordia si yo la doy. Pero es que eso me lo ofrece como premio, pero estoy viendo que, y ya no nos las dieron. O sea, ya el premio nos lo dieron por adelantado. Qué tremendo, ¿no? Ya te di la misericordia, dice el Padre de misericordia. Ahora dala tú. Eso no cuesta nada. Amén. Entonces, ¿cómo estamos en este punto? ¿Somos jueces y verdugos de los demás? No deberíamos, pero hemos caído allí, todos. Él aquí el primero. O lo vemos con ojos de piedad y misericordia, como hemos sido vistos nosotros. Desafío, ¿verdad? Desafío que nos lanza la palabra. Vamos con el tercero, humillarme ante Dios. No sé por qué estoy tan receto de la... Bueno, sí sé, hay mucho humo, Marino viene por eso, hay mucho humo allá en el solar de la Quinta, se ha metido impresionantemente para la casa y me imagino que... Entonces, humillarme ante Dios. La versión lo traduce como vivir humildemente con tu Dios. Entonces, si había alguna virtud inexistente en ese tiempo, era esta: no vivían conforme al Señor. El Señor incluso tiene que decirle: mira, recuérdate, te saqué de Egipto, te guardé de la maldición de Balac, de Balaam, ¿no? Que Balaam le pedía a Balaam que maldijera. No dice ahí, pero me imagino que la puedo analizar. Oye, te puse con nubes en la noche, columna de fuego. Oye, te alimenté en el día. En el día te puse nubes para que estuvieras. O sea, Dios tiene que, presentando su caso en ese juicio, le dice todo lo que ha hecho por su pueblo. Oye, y no te humillas ante mí, y no eres humilde, y no me adoras, porque todo ese contexto lo van a ver cuando lo estudien ustedes en su casa. Tiene que ver con adoración de Anita, por cierto, todo esto.
en el texto, ¿sí? Al final habla mucho de eso. Porque por eso es que ellos le están diciendo, bueno, ¿cómo te adoramos? ¿Cómo podemos adorarte? ¿Será que te pongo sacrificio, holocausto? ¿Será que te doy a tu hijo mío? No. Y esa es la lucha, mi hermano, que tenemos que tener todos. Dejemos lo externo, dejemos la religiosidad, dejemos la ley, que era imposible cumplirla porque eran 600 y pico de mandamientos. Estamos en la gracia, estamos en Jesús, en el justo, en el santo, en el rey, en el salvador, en el redentor. Entonces es en él que puedo yo escudarme detrás de él y en él obtener todas las victorias, promesas y bendiciones que Dios me ha preparado. Y entonces, así como decía Oscar, que esa salvación tan grande me debe mover, por cierto, entonces en ese punto deben anexarle a adorar. Bueno, perdón, hermano, glorificar a Dios. Entonces, la salvación, la misericordia del Señor, lo que es el Señor y lo que ha hecho en mí, tiene que moverme a adorarle continuamente, mañana, tarde, noche, todos los días, todos los meses, y es más que una canción, como dice, una alabanza. Es más que una canción, es un estilo de vida, es una vida que refleje que somos luz, que aporte un rayito mínimo que sea de luz, el que puede y el que pueda dar más rayos que lo dé, pero al menos da un rayito, que por eso el Señor decía que demos fruto. Entonces, wow, te salvé, morí por ti, te dejé libre, te entregué una misericordia, te he dado provisión, tienes familia, tienes casa, tienes carro, tienes trabajo, estás bien bonito, estás gordito, tienes todo. ¿Cuándo te vas a dedicar a adorarme? No con canciones, porque es muy fácil. Más el que canta, el que medio afina, ¿verdad? Mari tiene una lucha y dice, si quisiera ser afinada para cantar, me gustaría cantar, bueno, será allá arriba. Bueno, y el que no puede, adórale con tu vida, adórale con tu, no sé, con tus actos, adórale con tus actos. Que cada día cuando estemos por allí, comenzando nuestra casa, por cierto, que mi esposa vea que yo soy un adorador del Señor por mis actos, por mi condición, por mi misericordia, por mi humildad. Y sigas contando. ¡Qué grande! Yo no sé de... Yo le dije a mi hermano que mañana ese todo no va a dar con el todo. A mí me dieron primero, para que sepa. Si me ve algún, no me lo veo porque soy negro. Si me ve un moradito, un tomazo de querida Fanny, bienvenida. Entonces, lo contrario a eso es la soberbia, el orgullo, que imperaba en los líderes de la nación, que impera hoy en el mundo. Bueno, no se trata de hablar de Venezuela solamente, en el mundo, pero tristemente en las iglesias. En las iglesias. La soberbia y el orgullo de pastores, que no les basta ser pastores, sino que tienen que ser profetas, apóstoles, etcétera, etcétera. Pero en los líderes también, que se enseñorean de un puesto, de un cargo, y no saben que estamos llamados para ser servidores. Y hay una palabra que va al lado: siervos, esclavos, operete, dice el griego. Entonces, oro al Señor para que en nosotros pueda nacer un espíritu y un corazón humilde, de siervo, que vea con misericordia al hermano, porque tiene que verlo como lo ve Dios. Dios nos ve en Cristo y nos ve perdonados, justos, limpios y santos, que tenemos que respetarlo con nuestra conducta diaria, pero ya Él nos ve justificados, redimidos, salvados y perdonados. Entonces, yo tengo que ver a mi hermano, me caiga bien o no tanto, redimido, salvado, perdonado y santo, porque está en Cristo. Amén. Parte de todos. ¿Qué parte de todo? Aquí vamos. Vamos a dejarnos que nos pegue el todo. Santificado. ¿Para qué? Para agradar primeramente al Señor. ¿Para qué? Para entonces mostrar luz a los de al lado, mis vecinos, amigos y familiares. Si no han venido aquí, a nuestra iglesia, sí, por orgullo, por un corazón que quizás no procede de Cristo, pero cuidado,
Puede ser que mi vida y mi testimonio no los ha traído hasta aquí. Pudiera ser, no sé. Entonces, mis amados, ahí esas cosas el Señor le dijo a Miqueas que la denunciara, porque, repito, el pueblo no le estaba adorando, al contrario, estaba idolatrando, porque se centraban entonces en los ricos, en los poderosos. Entonces están por las personas, el juez favoreciendo al humano y no al Señor, el sacerdote vendiendo la palabra en vez de hacer lo que estaba haciendo Miqueas, que era labor de ellos, conducir al pueblo espiritualmente. Entonces, mis amados, el Señor pues tiene una gran recompensa a los humildes. Fíjense ustedes qué bonito es el Señor, ¿no? Que hablamos de misericordia y había un premio para el misericordioso, ¿no? Y miren ustedes que para el humilde hay bendición. ¿Qué dice la palabra sobre el humilde o sobre el altivo? Díganme ustedes. El que se humilla, el que vive en los caminos del Señor humildemente y como un siervo, y además considerando a los demás, dice la palabra más importante que yo, cosa que nos falta mucho. Pero entonces dice que Él nos va a exaltar. El Señor promete exaltarnos, recompensar al humilde. Al contrario al altivo, ¿qué le hace? Mira de lejos. Y otra versión dice, lo humilla. Tarde o temprano lo humilla. Y no sabemos, a lo mejor no lo vemos, ¿no? Pero yo no he visto que tal persona es así, yo no lo he visto, de humillada. Lo quiero en su tiempo. A lo mejor no será aquí, no sé, pero de que va a ser humillado, va a ser humillado. Porque el Señor no es hombre para mentir. En el Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones para vivir bajo esta virtud. Miren, Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, uno como otro. Lo repetimos. Siempre humildes, no dice a veces, siempre humilde y amable y paciente. Me imagino que son sinónimos, ¿no? Tolerantes uno con otro. Filipenses 2:3, con humildad considerar a los demás como superiores y hacer la vida a nosotros mismos. El mundo te dice, no seas así, no te dejes. No, sí me dejo, porque yo estoy en Cristo. Y Cristo, recuerdo la clase que me mandó mi hermana Noraria a dar, Cristo guardó silencio, cuando estaban juzgando. ¿Te acuerdas? No solo en el Sanedrín, también con Pilato. Entonces, ¿quién es mi mayor referente? El Señor Jesús, quien cuando lo escarnecía, lo escupía, lo golpeaba. Eso es debilidad, eso es ser menos. No, él sabía la recompensa que había, sabía que tenía que pasar por todo eso para estar a la diestra de su padre. Pero él ni siquiera lo hacía por eso, lo hacía por obedecer y agradar a su padre y hacer la voluntad de su padre. Entonces, la voluntad de mi padre es, me lo dice aquí, que sea humilde, que me humille primeramente ante él. Pero fíjense que Filipenses me dice que me humille ante ustedes también y que lo considere superiores a mí. Comencemos por eso. Estoy seguro que comenzamos por esto y se acomoda el mundo, la iglesia, la compañía, el hogar, todo, hermano, porque el amor echa fuera el mal temor, echa fuera todo. Y el Señor Jesús y su palabra echa fuera todo. Por el contrario, el enemigo que anda como león rugiente y que busca tergiversar todo desde Génesis, es el que te hace pensar, no te humilles, tú eres el hombre de la casa. No te humilles en el colegio y en la universidad, no te dejes. No, me tengo que dejar porque tengo que mostrarte que yo estoy en Cristo. Y que Dios ha ofrecido que te va a humillar porque tú estás soberbio, altanero y me estás pisoteando todo. Entonces mi deber es mostrarte, oye hermano, disculpa, estás errado. O sea, primero, ¿por qué me tratas así? Eso sí no puedo. Yo creo que estás en un error, tienes un grave problema. Porque, entonces, más en nuestra iglesia, que el Señor sopese nuestros corazones, que aleje de nosotros sentimientos de maldad, Hay algo en el seguro que a mí me impactó cuando lo leí, que era un jovencito que estudié técnico medio en seguro, decía que las compañías, en los condicionados, dicen presumimos de la buena fe del cliente. Oye, lo dice el mundo.
no lo vamos a refrendar nosotros que somos cristianos. Entonces yo debo presumir que tú estás en Cristo, yo debo presumir que tú tienes buen corazón y buenos deseos de bien como lo tiene el Padre para conmigo. Si no lo tienes, bueno, será un problema tuyo con el Señor. O si yo no lo tengo contigo, vaya, ¿en qué lío me estoy metiendo yo con el Señor? Aún más, siendo pues un proclamador de su palabra, o un siervo místico, lo que sea. Entonces, wow, qué tremendo, ¿no? Aprender a imitar. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces la humildad va aquí, nace aquí y se evidencia desde aquí. Porque hay otros que hacen falsa humildad, que es triste. Y me vas a engañar y yo te voy a engañar a ti, pero el Señor no lo voy a engañar. Entonces la humildad tiene que ser una condición, una marca muy grande del cristiano. Y el que se humilla ante Dios y el que es humilde, pues puede adorarlo con verdadera libertad, como oraba Yelitza en su oración, dando gracias que podemos adorar. Sí, gracias, podemos adorar. Pero entonces vamos a averiguar cómo hacer para que esa adoración llegue como olor fragante y sea acepta a Él, partiendo de una vida que se humilla ante Él, que es humilde, que es misericordiosa y que ama la justicia y que hace lo correcto y que camina en su seno. Amén. Eso todo está peligroso. Someternos a la voluntad de Dios, buscar su guía y su dirección. Entonces, mis amados, se ve feo el antónimo, ¿verdad? Soberbia y orgullo. A veces nos molestamos porque nuestros amigos y familiares y compañeros de deporte, de lo que sea, eso que tú eres cristiano, pero es que tienen razón, no te molestemos, porque si yo no estoy evidenciando eso y por el contrario estoy mostrando por cualquier razón ante ellos una actitud grosera, de soberbia, de orgullo o una pizca de malcriadez, de lo que sea, tienen que decirle así. Es más, deberíamos tomar eso como algo que nos está diciendo el Señor y debemos decir, tienes razón, perdóname, ¿verdad? Que yo no debo, yo soy el que menos tiene que hacer eso, porque aprendí el domingo con Miqueas 6:8 que yo debo estar en este camino de la humildad y la misericordia, del amor y de lo recto y de lo justo y de lo puro, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos terminando. ¿Estamos bien? Silencio en la sala. No, está rudo. Yo le voy a confesar algo. Mi hermano, de las 2:30 estoy parado hasta las 6. No podía dormir. Y esto. La cama está sudadita, pongo todo con agua. Increíble. Gracias al Señor por esta palabra. Entonces, estamos invitados a cultivar la humildad. Vamos a cultivar la humildad. ¿Qué es la humildad? Esta iglesia es conocida, Samuel, queridas jóvenes que están allí y otros invitados que están por este lado, ¿no? ¿Hay otro invitado? Esta iglesia se conoce, creo yo, así la conocí yo y creo que así se ha mantenido por el amor. Mucha abrazadera, no sé si todos lo sienten así. Bueno, pero ¿qué tal si le anexamos esto? Que seamos conocidos por una iglesia que tiene humildad. ¿Qué es humildad? Que es sierva, que sirve, que muestra fiel amor, que es misericordiosa, que también lo ves por cierto esta iglesia, con los más desfavorecidos, pero que haga lo correcto, que ame la misericordia y que tenga humildad. Porque si somos algo o alguien, repito, es en el Señor. Entonces, para ir concluyendo, ¿saben qué significaba el nombre de Miqueas? ¿Quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? Un fue el salmo que tú decías, ¿y quién es ese rey de gloria? Qué bonito, me hiciste recordar a Tamar. Entonces, mis amados, en ese tiempo en el Antiguo Testamento, ¿saben que ellos ni pronunciaban el nombre de Dios? O sea, podían, se atrevían. Ah, qué bueno que vino Cristo, que Cristo murió por nosotros y que Cristo más bien dice, no, sí, ¿quién es como el Señor? Quiero que seas tú tienes que ser como yo, tú tienes que andar como andaba yo. ¿Ve la gran diferencia de la gracia y la ley?
Ojo, no quiere decir que no vamos a cumplir la ley. Lo que quiero decir es que el Señor, gracias al Señor, que vino a romper legalismo, religiosidades, formas que eran así. No, lo que era así ahora te dice, no, que nazca de tu corazón, que me entreguen una adoración que nazca de un corazón que cumple mis preceptos. Ahí estamos con la ley, cumpliendo el precepto, pero te da un margen más bonito, más de intimidad, más de comunión, que Él te permita ese privilegio que no tienen los del Antiguo Testamento, que Él te permita y te diga más bien Él, sé como yo. Puedes mencionar mi nombre. Tú sí puedes decir, Abba Padre, porque yo me entrego a la presencia, rasgué el velo, para que todos puedan decirle eso, para que todos puedan hablar con Él, para que todos puedan adorarle. Entonces, qué tremendo. Pero a ello se requiere, mis amados visitantes que están hoy, un nuevo nacimiento. Para entrar en estas delicias, para entrar en la presencia del Señor, para entrar a ser llamado hijo de Dios, se requiere una sola cosa: nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo, bien lo explicó Efraín, un fragmento de la dirección, que es uno, primero, reconocer que soy un pecador, reconocer que yo tenía que morir y no Él, pero también volverme entonces hacia Él. Y una de las formas de volver hacia Él es primero reconociéndole como Señor y Salvador. Lo segundo, empezar a vivir conforme a lo que Él manda, y para eso es que está la iglesia, para que todo aquel que procede y diga, sí, yo quiero entregar mi vida al Señor, pero porque estoy convencido que he andado por el camino no correcto, y para eso hay que tener valentía y decir sí. No, pero yo no era tan malo. No, el Señor dijo, solo Dios es bueno. O sea, que de ahí probado ninguno es bueno. Ella por ahí está observando. Pero entonces, ¿qué hago? Me arrepiento, vuelvo mis ojos hacia Él y le digo, Señor, ahora quiero vivir para cambiar mi vida, para vivir una vida diferente, una que a ti sí te agrada. Si usted hace eso, ese es el único compromiso que usted va a hacer. ¿Cuál es el que vamos a hacer nosotros? Acompañarle, enseñarle un poquito de la palabra, de lo que cada quien conozca, de lo que ha aprendido de su Señor. ¿Qué vamos a hacer también? Acompañarle en todos sus procesos. Dios mediante podamos hacer por tantas cosas de situaciones del mundo y del trabajo y las cosas, pero estoy seguro que de una u otra forma lo vamos a hacer. Voy a atreverme a hacer una pregunta: ¿cuánto le ha alcanzado aquí la bendición de un hermano de la iglesia? ¿Quién ha sido bendecido de una u otra manera por un hermano de su iglesia? Ok, nadie te manda a preguntar. Hay una gran cantidad que no ha sido alcanzada por el amor de nosotros. Entonces, hay trabajo. Pensé que me atreví a hacerla, pensé que era mayor. Pero está bien, esto está bien, es que para eso estamos. Para que usted nos muestre si estamos en algún error. Ojalá podamos tener vida para eso, para acompañarle, para abrazarle, para orar por usted. Entonces, mis amados, yo creo que hasta aquí está bien. Solo reflexionar en que hagamos justicia, que es actuar con rectitud e imparcialidad, defender los derechos de los más vulnerables, luchar contra la opresión y la injusticia social y buscar el bienestar de todos. Amar misericordia, compadecernos de los sufrimientos ajenos, pero no quedarnos allí sino actuar, ayudar a los demás y mostrar bondad y generosidad, perdonar a quienes nos han ofendido y humillarme ante Dios, primeramente reconocer a Dios, renunciar a mi orgullo y arrogancia, tomar forma de siervo en todo tiempo. Otra vez, la flecha nos lleva ¿para dónde? Jesús, que se humilló a sí mismo. ¿Qué hizo el Señor? Tomó forma de siervo. Oh, cuánto nos hace falta humillar. Oh, cuánto nos hace falta tomar forma de siervo. Se despojó. ¿Cuánto nos cuesta despojarnos de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, de que no es así como yo digo, yo tengo la razón? No, nadie la tiene el Señor en su palabra.
Y el Señor en su palabra, para evitar esas confrontaciones, te dice: sé humilde, sé siervo, calla, ve a los demás como superiores. Por eso es que el mundo va a poner, es brillante en ese aspecto. ¿Ah? El pitcher golpea a un pastor y dice: usted ve el mundo, usted la ve, la MLB, ¡pum! No es como la MLB, filosofía del Señor, sí, hermano. Ángela, hermano, ¿qué te puedo decir? Lo que te diga no te va a quitar esa idea y esa percepción. Entonces, ora al Señor, oremos al Señor, oremos al Señor. Mis amados hermanos, no les quito más tiempo porque hasta yo estoy conmovido y aporreado. Pero sí, mis amadas jóvenes que están allí, me imagino que con ustedes, ¿verdad? Qué bonitas. ¿Son familia? Qué lindo, qué lindo. Ojalá nuestra iglesia se llene de jóvenes, se siga llenando de mujeres. Traigamos gente a los pies de Cristo. Invítela aquí, que el Señor y el Espíritu Santo hacen lo demás. Solo invitar. Invitar, ven para que conozcas al Señor, para que escuches de su palabra, para que escuches cómo vivir. Allí te van a enseñar a cómo vivir. Según lo visto, cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? Haciendo justicia, amando la misericordia y humillándonos ante Dios y siendo humildes. Tercera vez, porque la memortécnica lo dice: haciendo justicia, amando misericordia. Esta banqueta tiene haciendo justicia esta semana. Amando la misericordia, humillándose ante el Señor, siendo humilde, jovencito, siendo humildes. Ok, el Señor los bendiga. Si alguna persona decide hoy tomar ese camino que le hemos mostrado, el camino es el Señor. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí tiene vida eterna. El que no viene a mí, que es llamado hijo de Dios. Y el que viene a mí, no solo tiene vida eterna, es llamado hijo de Dios. Si alguno de los que está aquí nunca ha hecho esa confesión, pues hoy dígale a la persona que vino con usted: oye, quiero tomar ese camino que dijo ese negrito que estaba allá, que vino chocolatoso, vino muy marrón. Y esa persona se va a sentir muy contenta y agradecida. Siga viniendo, siga viniendo. Si hoy no quiere tomar esa decisión, siga viniendo, siga aprendiendo. Le digo algo: es el mejor camino, es el que conduce al éxito, no solo al éxito de estar en el paraíso con el Señor, sino a la vida abundante aquí en la tierra. Los amo en el Señor.
este tiempo que nos has permitido, gozarnos primeramente alabándote y bendiciendo tu nombre y también escuchando tu palabra. Ahora, Padre, envíanos con bien a nuestros hogares, a nuestros destinos hoy, que podamos tener, Señor, una semana en victoria, poniendo en práctica todo lo que nos has enseñado y nos has dicho hoy. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos con acción de gracias. Amén.